El santo, que se pudrió vivo de pie. Horrible final de San Simeón Estilita. El hedor llegaba antes que la vista. Un olor acre y dulce de carne que se deshacía bajo el sol implacable de Siria, mezclado con el tufo rancio de orina y excrementos que corrían por la columna de piedra desde hacía décadas. El hombre en la cima ya no era un hombre. Era una ruina viviente, un espectáculo grotesco de devoción que desafiaba toda lógica humana. Su piel, antaño tersa como el alabastro de los jóvenes pastores de Cilicia, colgaba en jirones pútridos, dejando al descubierto músculos atrofiados y huesos que se proyectaban como ramas secas de un árbol moribundo. Las moscas festinaban en sus heridas abiertas, y él las toleraba, pues incluso esos insectos eran criaturas de Dios. Sus pies, privados de contacto con el suelo durante tanto tiempo, se habían convertido en grotescas prolongaciones calcificadas, fusionadas con las piedras de la plataforma donde permanecía de pie, día y noche, en una vigilia que ya duraba 40 años. El viento del desierto arrastraba el sonido de su respiración dificultosa, un estertor que resonaba como un lamento ancestral entre las rocas áridas. A pesar de todo, su fe no flaqueó. Pero ¿cómo llegamos a este espectáculo de horror sagrado? Como un joven pastor de ovejas, de rostro sonrosado y ojos limpios como manantiales, se transformó en esta abominación viviente que atraía a multitudes de peregrinos y curiosos morbosos de toda la cristiandad. La respuesta yace en las primeras décadas del siglo V, cuando el Imperio Romano agonizaba entre invasiones bárbaras y cismas religiosos, y el cristianismo aún luchaba por definir su identidad entre la ortodoxia y las sectas heréticas que brotaban como malas hierbas en suelo fértil. Simeón nació en Sis, Cilicia, en el año 390, en una familia de pastores que conocía mejor el balido de las ovejas que las palabras de los evangelios. Su padre, Sicinio, era un hombre humilde, de manos callosas por el trabajo y corazón endurecido por las penurias de la vida rural. Su madre, Marta, tenía una piedad silenciosa que se manifestaba en oraciones susurradas mientras amasaba el pan o ordeñaba las cabras al amanecer. El niño Simeón creció entre las colinas rocosas de Anatolia, donde el viento susurraba entre robles y el sol teñía de dorado las montañas al caer la tarde. Era un chico más introspectivo que sus hermanos, propenso a perderse en la contemplación cuando debía vigilar el rebaño. Sus ojos oscuros tenían un brillo peculiar, como si vieran más allá del mundo visible, y su madre a veces lo encontraba, arrodillado entre las piedras, murmurando palabras que ella no alcanzaba a entender. Su despertar espiritual ocurrió a los 13 años, durante una visita a la iglesia local el día de la Epifanía. El sacerdote, un hombre fornido y de voz grave llamado Dionisio, leía las bienaventuranzas del Sermón del Monte con una entonación que hacía resonar las palabras en las paredes de piedra como truenos divinos. Al llegar al versículo «Bienaventurados los que lloran porque serán consolados», algo se quebró en el pecho del joven pastor. Una sensación cálida y arrolladora se apoderó de su cuerpo, como si todas las fibras de su ser vibraran en una frecuencia celestial. Sus lágrimas brotaron espontáneamente, y sintió con una certeza que trascendía toda duda que Dios lo había tocado directamente. Aquella noche Simeón no pudo dormir. El jergón de paja que siempre le había parecido confortable se le antojaba un lujo decadente. Se levantó sigilosamente, salió al patio y se arrodilló sobre las piedras ásperas, permaneciendo en oración hasta el amanecer. El dolor en las rodillas era insignificante frente a la euforia espiritual que lo consumía. Aquello que el mundo veía como sufrimiento, él lo reconocía como cercanía divina. Los padres de Simeón observaron con creciente preocupación los cambios en el comportamiento de su hijo. El niño que antes corría por los campos con alegría, ahora pasaba horas postrado en oración, ayunaba días enteros y se flagelaba con ramas espinosas cuando creía haber pecado. Sicinio intentó hablar con él, explicándole que Dios no exigía tales extremos a un joven pastor, pero Simeón respondía con una serenidad perturbadora. No había términos medios en el camino a la santidad.
A los 16 años, contrasigno la voluntad de sus padres, Simeón abandonó el hogar para ingresar en un monasterio en la región de Antioquía. El abad Heliodoro, hombre sabio y experimentado en la vida monástica, acogió al joven con cautela. Había algo en su intensidad que lo inquietaba, una hambre espiritual tan voraz que parecía capaz de consumir no solo a Simeón, sino a todos a su alrededor. Los primeros años en el monasterio estuvieron marcados por continuos conflictos entre la insaciable sed de mortificación de Simeón y la moderación de la comunidad. Mientras los demás monjes cumplían con los ayunos prescriptos, él pasaba semanas enteras sin probar bocado, subsistiendo únicamente con agua y comunión. Mientras los hermanos dormían en camas sencillas pero adecuadas, él prefería recostarse sobre espinas o piedras puntiagudas, convirtiendo cada noche en una vía crucis personal. El abad Heliodoro lo llamó para una charla privada en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas danzaban en el patio y el aire olía a uvas maduras. La estancia olía a pergamino antiguo e incienso, y la luz que se colaba por las pequeñas ventanas dibujaba patrones dorados en las paredes de piedra. «Hijo mío», dijo Heliodoro con voz paternal, «temo que confundas tormento con devoción. Dios no se complace en el sufrimiento gratuito de sus hijos». Simeón alzó la mirada, y el abad pudo ver en sus ojos una determinación casi fanática. «Padre», respondió, «si nuestro Señor soportó la cruz, ¿cómo puedo permitirme cualquier consuelo? Si Él fue herido por nuestros pecados, ¿cómo no compartir sus dolores?». El diálogo se prolongó horas, con Heliodoro intentando convencer al monje de que la vida espiritual no era una prueba de resistencia física, sino un crecimiento interior. Simeón escuchaba con respeto, pero sus ojos permanecían perdidos en una realidad que los demás no alcanzaban a ver. La situación se volvió insostenible cuando descubrieron que Simeón usaba un cilicio hecho de cuerdas entrelazadas con espinas de rosa silvestre, tan ajustado que se incrustaba en su piel. La herida estaba infectada, desprendiendo un olor pútrido que atraía moscas incluso en invierno. El médico que lo atendió advirtió que, de no tratarse, la infección llegaría al torrente sanguíneo, provocando una fiebre mortal. Heliodoro tomó la dolorosa decisión de expulsar a Simeón, no por malicia, sino por amor paternal y para proteger a los hermanos de la influencia de aquel joven extremista. «Ve en paz, hijo mío», dijo con lágrimas en los ojos. «Que Dios te proteja e ilumine, pero no puedo permitir que destruyas tu cuerpo, templo del Espíritu Santo». Simeón recibió la expulsión como un signo divino. Si la comunidad monástica no comprendía su vocación, era porque Dios lo llamaba a un camino aún más radical. Vagó por los caminos polvorientos de Siria durante semanas, alimentándose de raíces silvestres y agua de cisternas, hasta hallar una cueva aislada en las montañas cercanas a Teledeo. Allí se estableció como ermitaño, lejos de miradas y interferencias. La cueva era húmeda y oscura, habitada por murciélagos cuyos chillidos resonaban en las noches frías. El suelo, cubierto por guano acumulado durante siglos, despedía un olor acre que quemaba las fosas nasales. Simeón no solo aceptó esas condiciones, sino que las abrazó con alegría, viéndolas como oportunidad de aproximarse a la humildad de Cristo, nacido en un pesebre entre animales. Durante 3 años, Simeón vivió en aquella cueva como un fantasma. Privado de alimentación adecuada y luz solar, su cuerpo se tornó espectral, su cabello creció en mechones enmarañados, su barba se entrelazó con escombros y pequeños palos, y su piel adquirió una palidez enfermiza que hacía sus ojos aún más intensos. Dejaba crecer sus uñas como garras, pues las consideraba una vanidad, y sus pies desarrollaron callos tan gruesos como cuero por caminar descalzo entre rocas ásperas. Pero fue en esos años de absoluta soledad cuando Simeón desarrolló su teología personal de la santificación mediante el sufrimiento extremo. En sus largas vigilias nocturnas, cuando el frío de la montaña calaba hasta los huesos y el estómago rugía de hambre, experimentaba éxtasis místicos que atribuía a visiones de la gloria divina. Veía ángeles susurrando secretos celestiales. Oía la voz de Cristo alentándolo a perseverar. Sentía al Espíritu Santo
calentando su cuerpo helado con un fuego interior. La fama de Simeón comenzó a esparcirse cuando pastores de la región relataron extrañas luces saliendo de la cueva y cánticos en lenguas desconocidas. Curiosos hicieron peregrinaciones hasta el lugar, encontrando al ermitaño en un estado que oscilaba entre lo sublime y lo grotesco. Su rostro mostraba una serenidad trascendental, pero su cuerpo, los signos inequívocos de años de mortificación extrema. Simeón atendía a las visitas con cortesía, aunque su discurso era fragmentado, salpicado de citas bíblicas y exclamaciones en arameo memorizadas. Sus consejos espirituales intensos y perturbadores insistían en la renuncia total a los placeres mundanos para alcanzar la unión mística con Dios. Algunos peregrinos salían transformados, otros profundamente inquietos. Nadie quedaba indiferente. El punto de inflexión llegó a los 25 años, cuando Simeón afirmó haber recibido una visión divina de 3 días y 3 noches, durante la cual permaneció inmóvil como estatua en la cueva. Cristo le habría ordenado dejar la oscuridad para convertirse en un faro espiritual visible a todos los pueblos de la tierra, como ciudad edificada sobre un monte que no puede esconderse, murmuró Simeón al despertar de la visión citando las palabras de Jesús. Mi llamado no es al retiro, sino a ser un espectáculo vivo de la trascendencia humana mediante el sufrimiento voluntario. Partió de la cueva en la primavera del año 415, cuando los almendros florecían en las laderas y el aire olía a flores silvestres. Caminó días hasta hallar una llanura pedregosa cerca de la ciudad de Telanisos, un lugar expuesto a los vientos y sin refugio natural. Allí, en el centro de ese paraje desolado, levantó un pequeño cercado circular de piedras y declaró que no saldría jamás de aquel espacio. La noticia de un santo prisionero en una cerca de piedra se propagó rápidamente por las rutas comerciales entre Antioquía y Constantinopla. Mercaderes, peregrinos y escépticos acudían para presenciar aquel singular espectáculo. Simeón permanecía de pie día y noche, alimentándose solo de hierbas silvestres y agua de lluvia recogida en una vasija de barro. El emperador Teodosio II, en Constantinopla, ordenó investigar si aquellas prácticas eran ortodoxas o heréticas. Una comisión de obispos y eruditos se desplazó hasta Telanisos para examinar a Simeón. Hallaron a un hombre cuya apariencia ya no era completamente humana, su piel curtida por sol y viento, su cabello encanecido prematuramente y unos ojos de tal intensidad que incomodaban a quien los fijaba directamente. Durante 3 días, los teólogos lo interrogaron sobre doctrina, buscando herejías o signos de demencia. Simeón mostró un conocimiento profundo de las Escrituras y los padres de la Iglesia, pero una interpretación extremista de los mandatos evangélicos de renuncia y sacrificio. Si el Señor dijo que quien quiera seguirle debe tomar su cruz, respondió con voz ronca, elijo llevar la mía hasta que Él me llame. Los obispos regresaron divididos, pero acordaron que, aunque extremo, no profesaba herejías. El emperador decidió no intervenir, considerando útil un santo popular para reforzar la fe en las provincias orientales del imperio. Fue entonces cuando Simeón concibió la idea que definiría el resto de su vida y lo elevaría a una figura única en la historia. Inspirándose en la visión de Jacob, decidió erigir una columna de piedra para ascender físicamente hacia el cielo, símbolo de su viaje espiritual. Con la ayuda de devotos que se congregaban en torno al cercado, levantó una columna de 6 metros de altura, coronada por una plataforma circular de apenas 2 metros de diámetro. Una mañana de septiembre del año 423, a los 33 años, la misma edad en que Cristo murió en la cruz, Simeón subió por última vez una escalera de madera. Al alcanzar la cima, ordenó quemar la escalera. No había regreso. Esa estrecha plataforma, expuesta a los elementos, sería su hogar hasta la muerte. Los primeros meses en la columna fueron un martirio silencioso que Simeón soportó con una alegría casi delirante. Sus pies, obligados a estar en posición vertical sobre la áspera piedra, desarrollaron úlceras que nunca sanaban por completo. El viento reseca su piel
hasta que se agrietaba como cuero viejo, sangrando sin cesar. Las tormentas lo azotaban con lluvia y granizo, mientras el sol del desierto quemaba su piel expuesta de día y el frío nocturno lo estremecía. Pero para Simeón, cada dolor era una comunión con el sufrimiento de Cristo. Cuando sus pies sangraban, meditaba en las heridas de los clavos. Cuando el hambre lo torturaba, recordaba los 40 días de Jesús en el desierto. Cuando la sed le secaba la garganta, evocaba las palabras «Tengo sed» en el Calvario. Su cuerpo se adaptó de forma grotesca. Los músculos de sus piernas se atrofiaron, desarrollando una rigidez cadavérica que le permitía permanecer de pie incluso dormido. Sus manos, siempre en oración, quedaron flectadas en garras, y su columna vertebral se curvó en ángulo antinatural para inclinarse y recibir los alimentos que los devotos izaban en cestas. La multitud de peregrinos crecía exponencialmente. Venían de Roma, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla, buscando sanación, consejo espiritual o simplemente satisfacción mórbida. Simeón atendía a todos, predicando sermones que duraban horas, su voz ronca resonando como el lamento de un antiguo profeta. Sus prédicas combinaban ortodoxia y misticismo extremo, renuncia total al mundo, vanidad de los placeres terrenales, cercanía del juicio final. Su palabra tenía un poder hipnótico que hacía llorar a hombres adultos y desmayar a mujeres conmocionadas. Muchos regresaban a casa transformados, abrazando vidas de ascetismo inspiradas en su ejemplo. La columna original pronto resultó insuficiente. Los curiosos alzaban escaleras para observarlo más de cerca, convirtiendo la plataforma en un escenario circense. Molesto por la pérdida de privacidad, Simeón mandó erigir columnas cada vez más altas, 10 metros, 15, finalmente 20. Cada cambio era traumático. Tras años inmóvil, tenía que ser izado como un inválido. Sus músculos atrofiados apenas soportaban el peso, y sus articulaciones se habían fijado en posturas antinaturales. En la columna de 20 metros pasó la mayor parte de sus 40 años como estilita. Desde allí contemplaba las llanuras sirias, las caravanas como hormigas en la distancia y de noche, las estrellas casi al alcance de sus manos deformadas. Su rutina diaria no variaba: oración al amanecer, atención a los peregrinos por la mañana, predicación vespertina, más oraciones al anochecer. Su alimentación se redujo a pan, dátiles y agua, izados en cestas. Durante la Cuaresma ayunaba por completo, viviendo solo de la comunión dominical. Décadas de privaciones dejaron huellas grotescas. Su piel adquirió aspecto de pergamino antiguo, amarillenta y agrietada. Su cabello, blanco y enmarañado, danzaba al viento. Sus pies, con úlceras profundas, desprendían un tufo tan intenso que los peregrinos se tapaban la nariz con pañuelos perfumados para acercarse. Pero Simeón veía en esa descomposición la evidencia de su unión mística con Cristo. «Mi cuerpo se desintegra, pero mi alma es eterna», decía. «Lo que muere ante los ojos carnales es vida eterna para el espíritu». Su influencia política creció. Emperadores bizantinos lo consultaban. Patriarcas buscaban su parecer en disputas teológicas y generales pedían su bendición antes de campañas militares. Su voz alcanzaba a millones. El emperador Marciano lo visitó en 455, subiendo penosamente una escalera especial. Vestido de púrpura y rodeado de su corte, se arrodilló ante el hombre esquelético y hediondo que representaba el polo opuesto del poder terrenal. «Ante Dios», dijo Simeón con voz ronca, «no hay distinción entre emperadores y mendigos. Todos somos gusanos que buscan misericordia divina». Marciano, acostumbrado a la adulación, quedó impactado por la franqueza brutal del santo. La conversación, que duró horas, influyó en reformas sociales posteriores del emperador. Con los patriarcas la relación era tensa. Domniso II, patriarca de Antioquía, lo elogiaba con diplomacia, pero intentaba moderar sus enseñamientos más extremos, temiendo inspirar prácticas peligrosas. Simeón, respetuoso pero independiente, afirmaba:
Los obispos cuidan almas. En la ciudad, Dios me llama a ser pastor de almas en el desierto del mundo. Con el paso de las décadas, su cuerpo sufrió deformidades extremas. Huesos quebradizos, manos artríticas en garras, rostro cadavérico con huesos faciales proyectados, ojos hundidos, barba sucia entrelazada con restos de comida y gusanos. Pero sus pies, apodados el horror sagrado, erupcionaban en úlceras infectadas con larvas, soldados a la piedra por capas de pus y tejido necrótico, fusionándose con la columna. El olor era detectado a centenares de metros, mezcla de carne putrefacta, orina rancia, sudor fermentado y gangrena. Peregrinos sensibles desmayaban, incluso animales evitaban la zona. A pesar de ello, Simeón seguía celebrando su putrefacción como perfume espiritual. La economía local cambió radicalmente. Telanisos creció en ciudad próspera con posadas, tabernas, tiendas de artesanía religiosa y guías que narraban milagros. La santidad de Simeón se convirtió en industria lucrativa, irónica contraposición a su renuncia material. Los últimos años de Simeón fueron de deterioro acelerado, convulsiones, voz reducida a susurros, visión cada vez más nublada que él interpretaba como bendición que lo alejaba de distracciones materiales y alucinaciones constantes de ángeles y personajes bíblicos. En el invierno de 459, profetizó su muerte tras recibir otra visión. Afirmó: «Mi tiempo aquí termina. En breve, este cuerpo corrupto será abandonado, y mi alma volará libre como paloma hacia su verdadero hogar». La noticia atrajo una última ola de peregrinos, formando un campamento permanente. Simeón pasó sus últimos meses al borde de la vida, su piel translúcida como pergamino, los labios agrietados en oración continua, respiración laboriosa. Sus pies, gangrenados, fueron el testimonio culminante del horror sagrado. Los últimos días llegaron en julio de 459. Una mañana, su silueta mostró una curvatura más pronunciada. Al comprobar su ausencia en la tarde, un devoto curioso subió y halló a Simeón muerto, erguido en la columna como había prometido. La multitud estalló en llanto, cantos y plegarias, intentando tocar la base de la columna para absorber su santidad. El cuerpo se había momificado, con la piel transformada en un cuero translúcido y los pies fusionados con la piedra. Removerlo habría destruido la columna, símbolo de su devoción. Representantes del emperador, del patriarca y de monasterios de todo el cristianismo llegaron para reclamar sus restos. El emperador León I envió guardias para proteger la columna y evitar disputas. Teólogos investigaron los milagros atribuidos a Simeón y artistas documentaron la escena. Tras meses de negociaciones, se decidió dejar el cuerpo in situ y erigir una basílica majestuosa alrededor de la columna, convirtiendo el lugar en santuario de peregrinación. La fusión literal entre santo y piedra fue vista como señal divina. Allí debía permanecer su memoria. La influencia póstuma de Simeón superó la de su vida. Su biografía, escrita por discípulos directos, se convirtió en hagiografía, popular en la cristiandad oriental, inspirando imitadores que erigieron columnas propias, aunque ninguno mantuvo el voto más allá de unos años. Su teología del sufrimiento redentor marcó la espiritualidad cristiana oriental durante siglos. Monasterios adoptaron versiones moderadas de sus disciplinas y peregrinos seguían visitando la columna, relatando visiones y curas milagrosas. El legado más inquietante de Simeón fue la pregunta que su vida extrema planteó sobre los límites de la devoción. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano en busca de perfección espiritual? ¿Dónde concluye la santidad y comienza la locura? Su paradoja, un hombre que se destruyó para servir a la humanidad, sigue retando la relación entre cuerpo y alma, sufrimiento y redención, individuo y comunidad. Siglos después, cuando el imperio bizantino cayó y nuevas civilizaciones surgieron, la columna de Simeón aún se alzaba en el desierto sirio, sus piedras resistiendo el tiempo como testimonio del poder de la fe sobre la naturaleza humana.
Se cuenta que en noches de luna llena aún se ve la silueta espectral de un hombre encorvado en oración, guardián eterno de un ideal que desafió los límites de la razón. La verdad sobre Simeón Estilita permanece envuelta en misterio. ¿Fue un auténtico santo que alcanzó la unión divina, o un fanático cuyo extremo ejemplo satisfizo más la sed de espectáculo que el auténtico crecimiento espiritual? Quizá la respuesta resida en la paradoja de su existencia, un cuerpo destruido en vida que, en su ruina, trascendió la muerte. Su frágil humanidad se convirtió en símbolo de resistencia, su putrefacción en purificación del espíritu, su muerte aparente en nacimiento a la vida eterna. En la columna donde se pudrió de pie durante 40 años, Simeón Estilita demostró que la fe más fuerte puede superar incluso los límites de la condición humana. Aún así, su fe no vaciló. Su cuerpo fue frágil, pero su alma ya era eterna. Lo que el mundo quiso borrar se volvió inmortal, no a pesar de su radicalidad, sino por ella. En la síntesis última de horror y santidad, descomposición y trascendencia, Simeón Estilita permanece como uno de los testimonios más perturbadores e inspiradores de la capacidad humana para buscar lo absoluto, incluso al precio de su propia humanidad.